¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas que hacen el bien parecen sufrir más que aquellos que viven en pecado? Pero ¿y si te dijera que Job 1:8 declara: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que precisamente porque Job era el mejor hombre de su generación, fue que enfrentó el peor sufrimiento de su época, que Dios permite que la gente buena sufra más, no porque los ama menos, sino porque los confía más. Porque el sufrimiento del justo tiene un propósito eterno que el sufrimiento del impío nunca tendrá. Hoy vas a descubrir por qué, mientras los corruptos prosperan temporalmente, tú atraviesas valles oscuros. ¿Por qué Dios permite que sus hijos más fieles enfrenten las pruebas más difíciles? Y cómo ese sufrimiento aparentemente injusto está forjando en ti un carácter eterno y un testimonio poderoso que impactará generaciones. Había un hombre en la Biblia cuya historia comienza con una descripción impresionante de su bondad y justicia. La Escritura dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era extremadamente próspero, tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. Era el hombre más grande de todos los orientales, pero más importante que su riqueza externa era su integridad interna. Job 1:5 revela algo extraordinario sobre su vida espiritual. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Este hombre madrugaba regularmente para interceder por sus hijos, para ofrecer sacrificios por si acaso habían pecado. Era un padre espiritual ejemplar, un hombre íntegro en sus negocios, un líder respetado en su comunidad, un siervo fiel de Dios. Si alguien merecía bendición continua, era Job. Pero entonces, en un solo día devastador, perdió absolutamente todo. Primero llegó la noticia de que sus bueyes y asnas fueron robados y sus siervos asesinados. Mientras ese mensajero aún hablaba, llegó otro. Fuego del cielo cayó sobre sus ovejas y pastores, consumiéndolos completamente. Antes de procesar esa tragedia, un tercer mensajero. Los caldeos atacaron, robaron sus camellos y mataron a más siervos. Y finalmente, el golpe más brutal de todos. Sus 10 hijos murieron cuando un viento huracanado derrumbó la casa donde estaban celebrando. En cuestión de horas perdió su riqueza, su legado, sus hijos, todo lo que había construido durante décadas. Y como si eso no fuera suficiente, después fue golpeado con una enfermedad tan dolorosa que su cuerpo se cubrió de llagas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Su propia esposa, quebrantada por el dolor, le dijo: «Maldice a Dios y muérete». Sus amigos vinieron supuestamente a consolarlo, pero terminaron acusándolo de pecados ocultos, insistiendo que su sufrimiento era castigo divino merecido. Este hombre era Job, y su historia plantea la pregunta que atormenta a millones. ¿Por qué Dios permite que la gente buena sufra tanto? La respuesta es más profunda y más transformadora de lo que imaginas, porque aunque Job no lo sabía mientras sufría, su dolor tenía un propósito divino que trascendería su generación y hablaría a la humanidad por miles de años. Antes de continuar, como ya es costumbre en este canal, si este mensaje ya está tocando esa herida profunda que cargas, esa pregunta que te atormenta cada noche, esa injusticia que no puedes reconciliar, suscríbete inmediatamente a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido que traiga luz a tu oscuridad y respuestas a tus preguntas más difíciles. Y escribe en los comentarios la siguiente frase completa: «Hoy decido confiar en Dios, aunque su justicia parezca injusta desde mi perspectiva limitada». Escríbela exactamente así, porque declarar esa confianza en medio de tu confusión es un acto de fe que Dios honra poderosamente. Ahora, necesito tu atención total y tu acción inmediata. Dale like a este video en este momento y compártelo urgentemente con 3 personas específicas. Puede ser ese amigo que está sufriendo devastadoramente y no entiende por qué. Esa hermana que ha sido fiel toda su vida, pero está atravesando la peor crisis. Ese familiar que está viendo a los malvados prosperar mientras él lucha. Ese compañero de trabajo que está a punto de abandonar su fe porque no puede reconciliar el sufrimiento del justo con la bondad de Dios.
Compartir este mensaje puede ser exactamente la respuesta que necesitan para no naufragar en su fe durante la tormenta. Te soy brutalmente honesto. Este mensaje va a confrontar tu teología de prosperidad cómoda. Va a desafiar tu idea de que seguir a Dios garantiza una vida fácil. Va a incomodarte con verdades que la iglesia moderna prefiere ignorar. Pero te va a equipar para entender el sufrimiento de una manera que transformará tu perspectiva completamente. Quédate conmigo hasta el final absoluto, porque voy a revelarte las razones bíblicas profundas por las que Dios permite que su gente más fiel sufra más. Cómo ese sufrimiento está cumpliendo propósitos eternos que no puedes ver ahora. Y cómo puedes atravesar el valle más oscuro sin perder tu fe ni tu esperanza. Razón. Número 1. El sufrimiento revela tu motivación real para servir a Dios. La primera razón por la que Dios permite que la gente buena sufra es para revelar la motivación genuina detrás de su servicio. ¿Sirves a Dios por lo que Él te da o por quién Él es? ¿Tu fe depende de las bendiciones o de la relación? ¿Amas a Dios por sus regalos o por su carácter? El sufrimiento expone brutalmente las respuestas a estas preguntas. En Job 1:9-11, Satanás hace una acusación devastadora ante Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás estaba acusando a Job de tener una fe transaccional, no genuina. Estaba diciendo que Job solo servía a Dios porque Dios lo bendecía, que si le quitabas las bendiciones, abandonaría su fe. Y Dios, confiando en la integridad de Job, permitió la prueba para demostrar que la acusación era falsa, que Job amaba a Dios por quien es Él, no solo por lo que da. Y cuando Job lo perdió todo en un día, cuando cada bendición fue arrebatada, cuando cada regalo fue quitado, ¿qué hizo? Job 1:20-21. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Adoró. En medio del dolor más devastador, adoró. No maldijo a Dios, no abandonó su fe, no blasfemó, adoró. Y versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Su fe no dependía de las bendiciones. Su adoración no estaba condicionada a la prosperidad. Amaba a Dios por quien es Él, y esa verdad fue revelada a través del fuego del sufrimiento. Esta es una verdad incómoda que la teología de prosperidad moderna odia. Dios no existe para bendecirte. Tú existes para glorificarlo. Él no es tu genio cósmico que existe para cumplir tus deseos. Él es el creador soberano al que debes todo. Y cuando su propósito requiere que atravieses sufrimiento, ese sufrimiento no es evidencia de que Él te abandonó. Es evidencia de que te está refinando, de que está revelando y fortaleciendo tu fe genuina. Malaquías 3:3 dice: Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios se sienta como refinador. Y el proceso de refinación requiere fuego, requiere calor intenso, requiere que las impurezas sean quemadas, y duele, pero el resultado es oro puro, plata refinada, un carácter sin impurezas, una fe inquebrantable que ha sido probada y aprobada. Entonces, cuando sufres, pregúntate honestamente: ¿seguiré sirviendo a Dios si nunca me da lo que estoy pidiendo? ¿Seguiré adorándolo si nunca prospero financieramente? ¿Seguiré confiando en Él si nunca me sana? ¿Seguiré amándolo si nunca abre las puertas? ¿Qué quiero abrir? Si tu respuesta es sí, entonces tu fe es genuina. Si tu respuesta es dudosa, entonces el sufrimiento está revelando que tu fe necesita ser refinada. Y Dios, en su amor, permite ese refinamiento porque quiere tu fe genuina, no tu religiosidad transaccional. Razón. Número 2. El sufrimiento. Desarrolla un carácter que la prosperidad nunca puede forjar. La segunda razón por la que Dios permite que la gente buena sufra es porque el sufrimiento desarrolla un carácter eterno que la prosperidad nunca puede producir. Las virtudes más profundas, las cualidades más valiosas, los rasgos más importantes del carácter de Cristo solo se desarrollan a través del fuego del sufrimiento.
Y Dios te ama demasiado como para dejarte superficial cuando puede hacerte profundo. Romanos 5:3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación produce, no destruye, produce paciencia que no tenías antes, produce prueba, un carácter probado y aprobado, produce esperanza arraigada, no en circunstancias sino en el carácter de Dios. Y ese proceso de producción requiere presión, requiere fuego, requiere sufrimiento. Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba de tu fe produce paciencia, y la paciencia completa te hace perfecto y cabal, no perfecto sin pecado. Eso solo viene en la glorificación, pero maduro, completo, íntegro, sin deficiencias en tu carácter. Y ese proceso requiere pruebas diversas, sufrimientos variados, fuegos múltiples. Piensa en José. Si Dios lo hubiera llevado directamente de la casa de su padre al palacio del faraón, habría sido un líder arrogante, inmaduro, incapaz de liderar con sabiduría. Pero los años en la cisterna le enseñaron humildad. Los años como esclavo le enseñaron servicio. Los años en prisión injusta le enseñaron paciencia y dependencia de Dios. Los años de espera le enseñaron confianza en el tiempo de Dios. Y cuando finalmente llegó al palacio, era el hombre que Egipto necesitaba, con el carácter forjado a través del sufrimiento para manejar el poder sin corromperse. O piensa en David. Si Dios lo hubiera coronado rey inmediatamente después de que Samuel lo ungió, habría sido un rey superficial. Pero los años huyendo de Saúl le enseñaron a depender completamente de Dios. Los años escondido en cuevas le enseñaron humildad. Los años esperando el cumplimiento de la promesa le enseñaron paciencia y fe inquebrantable. Y cuando finalmente fue coronado, era el hombre conforme al corazón de Dios, con un carácter probado que podía liderar a Israel con sabiduría. El problema con la prosperidad constante es que te hace superficial, te mantiene dependiente de cosas en lugar de Dios, te hace creer que tu éxito viene de tu esfuerzo en lugar de su gracia, te vuelve arrogante en lugar de humilde, te hace egoísta en lugar de generoso, te mantiene enfocado en lo temporal en lugar de lo eterno, y Dios te ama demasiado como para dejarte en esa condición. Entonces permite el sufrimiento que quebranta tu autosuficiencia, que destruye tu arrogancia, que te enseña dependencia absoluta de Él, que desarrolla en ti el carácter de Cristo. Hebreos 12:10-11. Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, para que participemos de su santidad. Ese es el objetivo, no tu comodidad temporal, tu conformidad eterna a la imagen de Cristo. Y ese proceso de transformación requiere disciplina, requiere sufrimiento, requiere fuego. No es agradable en el momento, duele, pero después produce fruto apacible de justicia, un carácter transformado que refleja a Cristo. Razón. Número 3. El sufrimiento. Te prepara para un ministerio más profundo. La tercera razón por la que Dios permite que la gente buena sufra es porque el sufrimiento te prepara para un ministerio más profundo y más efectivo. No puedes consolar efectivamente a alguien en un dolor que nunca has experimentado. No puedes ministrar poderosamente desde la teoría. Tu mayor ministerio siempre vendrá de tu mayor sufrimiento. Segunda de Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, para que podamos consolar. Ese es el propósito. Dios te consuela en tu tribulación, no solo para tu beneficio, sino para que puedas consolar a otros con la misma consolación. Tu dolor se convierte en tu ministerio. Tu valle se convierte en tu plataforma.
Tu quebranto se convierte en tu mensaje. Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Estableció iglesias por todo el mundo conocido. Transformó el cristianismo de un movimiento judío local a una fe global. ¿Y cuál fue su credencial? No fue que vivió una vida fácil y próspera. Fue que sufrió más que nadie. Segunda de Corintios 11, 23, 28. Lista sus sufrimientos. Azotes sin número, cárceles múltiples, peligros de muerte constantes. 5 veces recibió 40 azotes menos uno de los judíos. 3 veces fue azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces naufragó. Peligros en caminos, ríos, ladrones, de su propia nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez, y la preocupación diaria por todas las iglesias. Su sufrimiento no lo descalificó para el ministerio, lo calificó, porque podía ministrar a los perseguidos desde su propia persecución, podía consolar a los prisioneros desde su propia prisión, podía alentar a los que sufrían desde su propio sufrimiento. Y su ministerio tenía una autoridad, una profundidad, un poder que solo viene de haber atravesado el fuego. Mira a Job de nuevo. Después de su sufrimiento devastador, después de que Dios lo restauró y lo bendijo con el doble de lo que tenía antes, ¿cuál fue el resultado eterno? Job se convirtió en el ejemplo bíblico más poderoso de cómo sufrir con fe inquebrantable. Durante miles de años, millones de personas que han atravesado sufrimiento inexplicable han encontrado consuelo en la historia de Job. Han visto que no están solos. Han aprendido que el sufrimiento no significa que Dios los abandonó. Han descubierto que pueden atravesar el valle más oscuro y salir del otro lado con su fe intacta. El sufrimiento de Job se convirtió en el ministerio de Job, y ese ministerio ha impactado a la humanidad por milenios. Tu sufrimiento actual no es desperdicio, es preparación. Dios te está equipando para un ministerio futuro que requerirá la profundidad que solo el sufrimiento puede producir. Ese divorcio devastador te está preparando para ministrar a matrimonios rotos. Esa bancarrota humillante te está preparando para ministrar a los que luchan financieramente. Esa enfermedad debilitante te está preparando para ministrar a los enfermos. Esa depresión oscura te está preparando para ministrar a los que batallan con salud mental. Esa traición dolorosa te está preparando para ministrar a los traicionados. No estás sufriendo en vano. Estás siendo equipado para un ministerio que no podrías tener sin este sufrimiento. Razón. Número 4. El sufrimiento expone la superficialidad de tu teología. La cuarta razón por la que Dios permite que la gente buena sufra es porque el sufrimiento expone brutalmente la superficialidad de tu teología y te fuerza a desarrollar una comprensión más profunda y más bíblica de quién es Dios. Muchos cristianos tienen una teología infantil que funciona bien cuando todo va bien, pero colapsa completamente cuando viene el sufrimiento. Y Dios, en su amor, permite el sufrimiento que destruye esa teología superficial para que puedas construir sobre fundamento sólido. Los amigos de Job tenían una teología simple y superficial. Si sufres, es porque pecaste. Si Dios te está bendiciendo, es porque eres justo. Si Dios te está castigando, es porque eres malo. Causa y efecto directo. Teología de prosperidad antigua. Y cuando vieron a Job sufriendo, aplicaron su fórmula simplista. Job debe haber pecado gravemente en secreto. Job 4, 7, 8, Elifaz le dice: recapacita ahora, qué inocente se ha perdido, y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Su teología no tenía espacio para el sufrimiento del justo. Entonces, en lugar de cuestionar su teología, acusaron a Job. Pero Job sabía que no había pecado de la manera que ellos acusaban. Y su sufrimiento lo forzó a luchar con preguntas más profundas. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Cómo puede Dios ser justo y permitir injusticia? Job no tenía todas las respuestas, pero su sufrimiento lo llevó a un encuentro con Dios más profundo que cualquier cosa que había experimentado antes. Job 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes del sufrimiento, Job conocía a Dios por referencias, por lo que otros le habían dicho. Después del sufrimiento, Job conocía a Dios por experiencia personal, por encuentro directo. El sufrimiento destruyó su teología de segunda mano y lo forzó a desarrollar una relación de primera mano con Dios.
Lo mismo te pasa a ti. Cuando todo va bien, es fácil tener una teología superficial. Dios es bueno y me bendice porque soy bueno. Pero cuando viene el sufrimiento, esa teología colapsa, y te quedas con preguntas dolorosas que no puedes responder con tus fórmulas simples. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué no responde mis oraciones? ¿Por qué los malvados prosperan mientras yo sufro? Y esas preguntas, aunque dolorosas, son saludables, porque te fuerzan a buscar respuestas más profundas, a desarrollar una teología más bíblica, a conocer a Dios no solo por lo que has escuchado, sino por lo que has experimentado en el fuego. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios son más altos. Su lógica no siempre coincide con la tuya. Su justicia opera en escalas eternas que tú no puedes ver desde tu perspectiva temporal, y el sufrimiento te fuerza a confiar en su sabiduría superior, incluso cuando no entiendes su método. Te fuerza a descansar en su bondad, incluso cuando sus acciones parecen crueles desde tu perspectiva limitada. Te fuerza a madurar de una fe infantil que necesita entender todo a una fe adulta que puede confiar sin entender. Razón. Número 5. El sufrimiento. Te hace anhelar el cielo más que la tierra. La quinta razón por la que Dios permite que la gente buena sufra es porque el sufrimiento te hace anhelar el cielo de una manera que la prosperidad nunca lo hará. Cuando todo va bien en la tierra, es fácil olvidar que este no es tu hogar. Es fácil invertir toda tu energía en construir tu reino temporal, en lugar de anhelar el reino eterno. Pero el sufrimiento te recuerda brutalmente que este mundo está quebrantado, que no fuiste hecho para este lugar, que hay algo mejor esperándote. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Todo tu sufrimiento actual, por intenso que sea, no se compara ni remotamente con la gloria que viene, y el sufrimiento te mantiene enfocado en esa gloria venidera, en lugar de aferrarte a la comodidad temporal. Segunda de Corintios 4:17, 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Leve tribulación momentánea. Pablo llama leve a sufrimientos brutales, porque los ve desde la perspectiva de la eternidad. Son momentáneos comparados con la eternidad. Son leves comparados con la gloria eterna. Y esa perspectiva solo viene cuando el sufrimiento te ha enseñado a no mirar las cosas temporales, sino las eternas. Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No eres ciudadano de la tierra que está visitando el cielo. Eres ciudadano del cielo que está temporalmente en la tierra, y el sufrimiento te recuerda eso constantemente. Te mantiene anhelando tu verdadero hogar. Te impide echar raíces demasiado profundas en un mundo que está pasando. C.S. Lewis dijo, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. El sufrimiento intensifica ese deseo. Te hace anhelar el día cuando ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Te hace anhelar el día cuando Dios enjugará toda lágrima de tus ojos. Te hace anhelar el día cuando estarás en su presencia para siempre sin más separación, sin más sufrimiento, sin más muerte. Y ese anhelo es saludable, porque te mantiene viviendo con una perspectiva eterna en lugar de temporal. Te mantiene invirtiendo en tesoros celestiales en lugar de solo terrenales. Te mantiene enfocado en lo que realmente importa. Y cuando finalmente llegues al cielo y mires hacia atrás a tu vida en la tierra, verás que todo el sufrimiento valió la pena, porque te mantuvo anhelando tu verdadero hogar. Razón. Número 6. El sufrimiento cumple propósitos que trascienden tu vida. La sexta razón por la que Dios permite que la gente buena sufra es porque tu sufrimiento está cumpliendo propósitos que trascienden tu vida individual. No se trata solo de ti,
Se trata de cómo Dios usa tu sufrimiento para impactar a otros, para enseñar lecciones eternas, para demostrar verdades que necesitan ser demostradas en cada generación. Mira a Job una vez más. Job nunca supo durante su sufrimiento lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual. Nunca supo de la conversación entre Dios y Satanás. Nunca supo que su fidelidad en medio del sufrimiento estaba silenciando las acusaciones del enemigo. Nunca supo que su historia se convertiría en un libro de la Biblia que consolará a millones por miles de años. Sufrió sin saber el propósito completo, pero su sufrimiento tuvo un impacto eterno que trasciende su vida individual. O mira a José. Génesis 50:20. Cuando sus hermanos estaban aterrorizados pensando que José se vengaría de ellos por haberlo vendido como esclavo, José les dijo algo profundo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, para mantener en vida a mucho pueblo. El sufrimiento de José no era solo sobre José, era sobre preservar a Israel, preservar la línea de donde vendría el Mesías, preservar el plan de redención de Dios para toda la humanidad. Su sufrimiento individual cumplía un propósito que trascendía su vida. O mira a Pablo, 2 de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo entendía que su sufrimiento no era solo sobre él, era sobre el avance del Evangelio, era sobre la salvación de otros, y esa perspectiva le daba significado a su dolor. Tu sufrimiento tampoco es solo sobre ti. Hay personas observando cómo respondes. Hay lecciones siendo enseñadas a través de tu vida. Hay propósitos siendo cumplidos que no puedes ver completamente desde tu perspectiva limitada. Tus hijos están aprendiendo cómo sufrir con fe observándote. Tus hermanos en la fe están siendo fortalecidos por tu ejemplo. Los incrédulos están siendo confrontados con un testimonio que no pueden explicar. ¿Cómo puedes tener paz en medio de la tormenta, gozo en medio del dolor, fe en medio de la crisis? Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Al considerar. La gente está considerando, observando, evaluando cómo vives tu fe en medio del sufrimiento, y tu testimonio fiel en el fuego puede ser lo que los lleve a glorificar a Dios. Razón. Número 7. El sufrimiento te hace más como Cristo. La séptima y más importante razón por la que Dios permite que la gente buena sufra es porque el sufrimiento te conforma más a la imagen de Cristo. Y ese es el objetivo supremo de tu vida. No tu felicidad temporal, sino tu conformidad eterna a la imagen de su Hijo. Romanos 8:28-29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito supremo. Todas las cosas, incluyendo el sufrimiento, están trabajando para conformarte a Cristo. Y Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento. Hebreos 5:8-9. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo aprendió obediencia a través del sufrimiento. Fue perfeccionado a través del padecimiento. No perfeccionado en el sentido de que era imperfecto antes, sino perfeccionado en el sentido de completado, llevado a la madurez completa, equipado completamente para su misión. Y si Cristo, el Hijo perfecto de Dios, necesitó sufrimiento para completar su misión, ¿cómo piensas que tú, imperfecto y en proceso de santificación, vas a ser conformado a su imagen sin sufrimiento? Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quería conocer a Cristo no solo en el poder de su resurrección, sino en la participación de sus padecimientos. Porque sabía que el camino a la semejanza de Cristo pasa por el sufrimiento. No puedes evitar la cruz y llegar a la corona. No puedes escapar del Getsemaní y llegar a la resurrección. El camino hacia arriba pasa por abajo. El camino a la gloria pasa por el sufrimiento. Primera de Pedro 4:12-13. Amados,
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Participantes de los padecimientos de Cristo. Tu sufrimiento te conecta con Cristo de una manera que la prosperidad nunca lo hará. En el sufrimiento, conoces a Cristo como el varón de dolores experimentado en quebranto. Conoces su empatía porque Él ha estado donde estás. Conoces su consuelo porque Él entiende tu dolor. Y esa intimidad forjada en el fuego es más valiosa que cualquier bendición temporal. ¿Cómo sufrir bien? Como la gente buena. Ahora que entiendes por qué Dios permite que la gente buena sufra, déjame darte pasos prácticos de cómo sufrir bien. Primero, mantén tu integridad como Job. No abandones tu fe porque Dios no cumple tus expectativas. No maldijas a Dios porque no entiendes sus métodos. Mantente fiel incluso cuando no entiendas. Segundo, busca el propósito en tu dolor. Pregunta, Dios, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres transformar en mí? ¿Cómo quieres usarme a través de esto? El sufrimiento con propósito es más soportable que el sufrimiento sin sentido. Tercero, rodéate de personas que te sostengan. No te aísles. Busca comunidad que ore por ti, que llore contigo, que te recuerde las promesas de Dios cuando tú no puedas recordarlas. Cuarto, mantén tu perspectiva eterna. Este sufrimiento es temporal. La gloria es eterna. No son comparables. Mantén tus ojos en lo que viene, no solo en lo que es. Quinto, confía en el carácter de Dios incluso cuando no entiendes sus caminos. Él es bueno aunque tus circunstancias no lo sean. Él es fiel aunque parezca que te abandonó. Él te ama aunque permita tu dolor. Quiero que ores conmigo ahora mismo. Padre Celestial, reconozco que no entiendo completamente por qué permites mi sufrimiento. Duele, me confunde, me agota, pero decido confiar en ti. Decido creer que eres bueno aunque mi situación no lo sea. Decido creer que tienes un propósito aunque yo no lo vea. Ayúdame a sufrir bien. Ayúdame a mantener mi fe. Ayúdame a ser conformado a la imagen de Cristo a través de este fuego. Y úsame para consolar a otros con el consuelo que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora escucha. Escribe en los comentarios. Hoy decido sufrir con fe, sabiendo que Dios tiene un propósito que no puedo ver. Escríbelo completo. Suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano y activa la campanita. Comparte este video con 3 personas que están sufriendo y necesitan perspectiva. Y recuerda Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Saldrás, no destruido, como oro refinado. Te espero en el siguiente video. Que Dios te sostenga en tu valle.